Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa y por fin estamos en el Cusco, por fin podemos reunirnos físicamente con Jorge Calero. Él es arqueólogo, un gran profesional y ha hecho un descubrimiento pues increíble. Nos hemos reunido hace un momento, nos ha explicado en extenso sobre la importancia del descubrimiento que ha hecho desde hace tantas décadas atrás y muchas gracias por recibirnos. Nos encontramos también, como no, agradecer a León que está en cámaras y que está sacando su canal Código Huiracocha. Y bueno, un saludo para los señores de Matergi. Jorge, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes más bien por haber viajado tanto y bienvenidos pues a la ciudad Inca del Cusco. Claro, yo vengo de Arequipa y aquí León de Taiwán, ¿no? Ni más ni menos. Así que vamos te comprometo, hermano, a una versión en chino, por favor. Ya, listo. Muy bien. Gracias, Jorge. Entonces vamos paso a cámaras también. Jorge, cuéntanos un poco, ¿qué nos trae al Coricancha? Pero en específico a esta parte. Mira, en primer lugar lo que nosotros tenemos que entender que el Coricancha es el lugar más sagrado de la época inca, del Tahuantinsuyo. Entonces, en este lugar era donde se conservaba una serie de elementos religiosos, entre ellos el ídolo del Punchao. El ídolo del Punchao era una efigie de oro de 80 centímetros de alto que básicamente tenía dentro de sus entrañas los hígados y corazones de los incas quemados y amalgamados con oro. Y este elemento, el Punchao, como su nombre lo dice, es el dios amanecer. Entonces, este ídolo era transportado, según nuestras investigaciones, por los pasajes subterráneos que ahora son denominados chincanas. Antes los cronistas las decían chinganas. Y hemos podido encontrar un trazo secundario que justamente va de este colegio que es Las Mercedes, ¿cierto? Y entra a este andén de aquí. Y posiblemente este acceso que estaba acá era pues un acceso que se ha hecho en la República y en la época de la colonia para ingresar a este pasaje. Cuando llegan, en primer lugar hay que aclarar, siempre dicen que fueron los españoles los que llegaron a los Andes, ¿no? El Imperio Español. Eso es mentira. El Imperio Español recién aparece ya después de la conquista o invasión de la zona andina. Los que llegan son los castellanos, ¿no? Y básicamente cuando ellos llegan, ¿qué hacen? Comienzan a ubicar lugares sagrados, entre ellos este lugar tan importante que es el Coricancha. Y en esta parte de aquí, ¿no?, de que vemos ese elipsoide, encima de ese elipsoide ponen la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya por cuestiones estructurales comienza a rajarse ese tambor que le llaman así, y luego es retirado dicho altar un poco más adelante. Entonces ahí es donde se ha dejado visto el nicho principal donde está ubicado el ídolo del Punchao, justamente aquí. Y según nuestras investigaciones, todo esto está configurado, esa forma de andén, está configurando la cola del felino. La forma mítica del Cusco fue descubierta en 1953 por el padre de la arqueología cusqueña, el doctor Manuel Chávez Bayón. Entonces, como digo, este está configurando la cola, ¿no? Y básicamente esta parte de aquí serían los genitales y sería lo que es la vulva. Y el felino que estaría siendo el Cusco, según lo que hemos investigado, sería femenino, porque está al lado izquierdo del río Sapi. Sapi significa raíz. Y existe gran probabilidad de que al otro lado del río tengamos otro felino. Entonces, es una compleja estructura de mitoarquitecturas que también está compuesta por una ave, un alcamari, que está en la zona de Sacsayhuamán, cuyo ojo es la cocha que actualmente conocemos nosotros, de Collo Concho. Entonces, para reiterarnos, entonces aquí estaría la chincana y va a ir hacia allá. Según los estudios que hemos realizado, tanto con el georradar, ¿no? Aquí nos han hecho pruebas de sonido, pero acá hay un dato importante, es el dato etnográfico.
hemos entrevistado a muchas ex estudiantes de este colegio, las Mercedes, quienes indican de que cuando entraban sentían viento y escuchaban agua, ¿no? Y algunos de ellos dicen que han llegado a ingresar hasta cierta parte. Por eso que fue tapeado más o menos hace 60 años ese ingreso. Entonces, a este lado, y es bien sabido entre las estudiantes de este colegio de que hay una chincana, ¿no? Esa es la otra, una de los trazos secundarios que se tiene que ingresan al Coricancha. Ahora, con exactitud no sabemos si esto está contorneando, pero es muy probable porque también se llevaban a cabo ritos en la zona de Pumacchupan, el rito del Situa, ¿no es cierto?, que era en septiembre, pero no lo sabemos todavía porque no hemos pasado los radiogramas. O sea, no hemos hecho todavía un estudio geofísico en la zona. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pasando la calle, continuando en esa parte, hasta ahí estamos viendo que está ingresando. Y casualmente tenemos aquí este ingreso, ¿no?, que no está pues por gusto, ¿no?, que posiblemente haya sido un acceso en la época de la colonia y la época republicana para que la gente pueda entrar a dicho pasaje. Ahora, me dices que también dentro de estas, porque uno dice, ¿no?, estos pasajes, cómo llegaba el oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay agua. Según la información de todas las personas que han tenido acceso a estos pasajes subterráneos, hablan de la presencia de viento y agua. Entonces parece que hay canales, y esto va con lo que tanto Garcilaso dice, como es arriba, como es abajo. Entonces, finalmente los canales, los caminos incas a un costado tienen una acequia. Entonces, como es arriba, es abajo, ¿no? Y otra pregunta, otra curiosidad que con León veíamos siempre, ¿no?, que arriba, justo en esa parte hay como una ventana, una puerta que dice Chincana. Sí la conozco. Básicamente, en 1994 llegan dos investigadores, ¿no?, que son de la revista Más Allá, una revista española, y ellos hacen una investigación en base a entrevistas que hacen a un sacerdote del templo, ¿no?, de la Iglesia Católica, de los dominicos, que era el abad. Entonces, él les indica de que justamente debajo del altar principal había una entrada a la chincana. Y él no estaba mintiendo, porque él había recibido el dato de sus hermanos antiguos y todo eso, ¿no? Pero los investigadores no se dieron cuenta de que el templo fue retrocedido. Entonces, luego, para la década o sea, para el 2000, 2001 y 2003, cuando llega el investigador Anselmo Pi, con todo un equipo, ¿no?, financiados, ¿no?, con financiamiento del extranjero, hacen pues las excavaciones ahí, pero en vez de buscar para afuera, buscan para adentro, ¿no?, y no toman en cuenta de que el altar ha sido retirado, ¿no? Entonces ahí queda una evidencia de que la búsqueda de ellos fue pues ahí y que había un pasaje que era la chincana, pero el pasaje no está hacia ese lado, sino está hacia afuera, que une a este andén de aquí. Bueno, está esta leyenda, pues ya que estamos en el Coricancha, de que entra un estudiante, ¿no?, y toca las paredes y empuja y el cura está en plena misa. Pero eso, ¿dónde se registraría esa leyenda dentro del Coricancha? O sea, ¿en la iglesia actual o la que cómo nos explicas esa leyenda, la primera, no? Bueno, no la primera, pero una de estas, el choclo de oro, el estudiante. A ver, en primer lugar, tenemos que aclarar que según las investigaciones que nosotros estamos realizando o hemos realizado, la chincana fue tapeada entre el año 1841-1842, ¿no? Cuando llega el viajero Squire, si no me equivoco, en 1862 a 1865, y su libro es publicado en 1877, Squire ya claramente indica de que fue el general San Román quien había tapeado la chincana. San Román, para el año 62-63, pasa a ser presidente de la República. Y Squire es representante de los Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, el alto mando, el alto grado que tenía San Román como presidente de la República y también este señor como representante de los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente se han tenido que conocer. Y por eso él con mucha claridad dice,
el que tapió la Chincana fue San Román cuando era prefecto del Cusco. Entonces nosotros hemos rastreado qué año estuvo acá en Cusco San Román, y efectivamente, y es posiblemente que San Román haya puesto la dinamita, porque ya Squire dice de que la Chincana estaba resquebrajada, que estaba muy maltratada, ¿no? Entonces, y actualmente, ¿no? Se nota cómo han puesto la dinamita, ¿no? Y también Squire indica de que está cerca Voladero. Ese es otro dato interesante, ¿no? Entonces, y ese relato también habla de la pérdida de 3 personas. Ahora, Mildenford para el año, Mildenford para el año 1925 más o menos, ¿no? También indica de que 3 personas se habían perdido y que la Chincana había sido tapeada unos meses antes que él llegara. Entonces, la Chincana ya había sido tapeada 65 años antes que él llegara. Entonces, no es muy clara la información de él. Y a la vez también él genera pues el problema de que él traslada la puerta de la Chincana hacia la Piedra Cansada, porque dice que en la Piedra Cansada también hay un hueco que le llama la Chincana. Entonces ahí es donde nace la confusión, ¿no? Entonces todo esto básicamente es un tema de comprensión lectora. O sea, hay que ser claro, ¿no? Hay mucha gente que cita a Squire, pero no lo lee bien Squire. Hay que analizar bien Squire. O sea, claramente lo que él dice, ¿no? Y Squire hace una diferencia entre Piedra Cansada y entre la Boca de la Chincana. Y describe la Piedra Cansada. Entonces, en ningún momento él dice que la Chincana está en la Piedra Cansada. Claro. Y bueno, ya como para tal vez, no sé si finalizar aquí, a menos que quieras decir algo más, nos hablabas de varias, o sea, esta es una entrada, digamos, pero el Coricancha tiene algunos otros accesos más todavía. Sí, hasta ahorita estamos viendo, o sea, tenemos 2 accesos seguros y un acceso que estamos estudiando. Serían 3. Muy bien, seguimos con Jorge. Ahora estamos casi escuela en la calle, prácticamente. Entonces, ¿el trazo por dónde es, Puerto, por favor? Cuéntame. Vemos aquí el elipsoide, que es, ¿no es cierto?, parte del Coricancha. Y esa es la esquina del colegio Las Mercedes. El trazo está entrando justamente, está la persona de azul, está entrando ahí. Y eso se ha podido detectar con el georradar y también por las versiones de las personas. Hay cantidad de exalumnas que dicen pues que entraban a la Chincana y, como he dicho, sentían el viento y el sonido del agua. Ahora, cronológicamente, la historia esa que cuentan de estos alumnos que ingresaron a la Chincana, entonces debió ser antes de la explosión ocurrida en 1841-42. Sí, antes. Es antes. O sea, porque ya Squire lo menciona. Ya Squire menciona. Muy bien, y dentro de esta Chincana, según la leyenda, está el famoso choclo de oro que luego lo derriten y lo muestra el padre Gamarra como una corona a Javier Sierra, ¿no? A ver, en primer lugar, la metalurgia inca no es una metalurgia compacta. Y encima no, las piezas no son de oro puro, sino son bañados. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso, no es oro todo. Entonces son generalmente piezas vaciadas. Entonces, un choclo de ese tamaño que haya servido para hacer 2 coronas, no lo creo. Porque es vaciado, ¿no? Entonces ahí también hay un toque de ficción, ¿no? Podría ser más para apuntar al sincretismo que hubo de convertir este elemento, pasarlo a una corona. Yo creo que no. Ha debido haber algo que salió alguien con algo de metal, pero no necesariamente parece sincretismo, sino que hay algo de real. Ahora, ustedes me preguntaban y me decían, ¿pero en qué parte del Coricancha pudo haber salido golpeado la persona en la misa? Ah, puede ser aquí. Aquí. Claro, en el altar principal, porque como digo, hay una conexión, pues. Entonces el altar estaba ahí, entonces ha podido, o sea, había una conexión. Ahora, todas las criptas están conectadas, todas las criptas están conectadas en la Chincana en su mayoría. Las criptas antiguas. Los indígenas están
utilizando la chincana también para enterrarse cerca, ¿no? Bueno, dos preguntitas. La primera, según yo he leído de Raúl Porras Barnechea, que recoge también tradiciones, todo esto era un jardín de oro, ¿no? De animales de oro. No necesariamente de oro. Las excavaciones que hace el distinguido arqueólogo Raimundo Béjar Navarro encuentra que también hay elementos de arcilla. Encuentra figurines de arcilla. Entonces, porque él es el que excava aquí en la época de Daniel Estrada Pérez. Hay que recordar que esto eran casas. Acá estaba, por ejemplo, el famoso huesero Eláez, que curaba los huesos, ¿no? Y los han retirado. Y en esas excavaciones yo todavía era un muchacho, niño, y participé juntamente a este arqueólogo famoso, pues, Raimundo Béjar Navarro, que él encontró también algunas esculturas de arcilla. En el centro también del patio del Coricancha, el arqueólogo Barreda Murillo también encontró unas llamitas, ¿no? Él decía, tenía la teoría de que era un ushni. Hay un lugar aquí que se denominaba lo que era el Canchón, ¿no? Y ahí encuentra no solo unas llamitas, sino encuentra un ídolo que de una entidad femenina, de una mujer, que se llamaba Porichasca, que luego fue robado del museo de la casa, del Museo e Instituto de Arqueología de la Universidad San Antonio del Cusco, hoy día Museo Inca, fue robado y fue fundido. Claro. Entonces, ese objeto es un objeto, según las investigaciones, era un objeto mucho, o sea, temprano, ¿no? O sea, un inca temprano, porque ya cuando los incas conquistan la zona de la costa norte, ahí van a tener una metalurgia más fina, porque los incas eran como una esponja, ellos no se hacían problema. Traían todos los recursos culturales, todo, y lo asimilaban, ¿no? Sí, y una pregunta más. Yo tengo una tía que me contaba, ¿no? Que en los años, no recuerdo exactamente, hubo aquí una persona que encontró un acceso y que incluso luego pone una joyería, no quiero imputar a ninguna joyería que está acá, pero un televidente de mi programa también me comentó que él era niño y una de estas casas en un patio, él escuchó que llegaron a ingresar a una chincana, ¿no? Entonces, otra historia también que te cuentan de que unos ladrones vinieron a robar otra joyería y entraron no sé si por Sapio, por alguna acequia, y llegaron por debajo de la tierra a la chincana. No sé si has oído tú también ese tipo de historias, leyendas, A ver, ya más tempranas, o sea, más actuales, ¿no? a ver. El trazo de la chincana es este. Aquí. Ahí vemos la D que está de la calle, donde dice Ayala Barrio Nuevo Abogados. Ahí. Y entra aquí. Aquí. ¿No? Está básicamente acá. Hemos hecho el estudio geofísico, toda esta parte, y efectivamente está mostrando una estructura trapezoidal. Referente a lo que tú dices, este es el trazo principal. El trazo que hemos mostrado ya es un trazo secundario, así le estamos llamando, ¿no? Y acá también hay otro. Por aquí está entrando otro, ¿no? Que todavía está por definir, aquí. ¿No? Serían 3 que te estaríamos teniendo todavía por aquí, por esta zona, ¿no? Claro, entonces podría bien ser ciertas esas historias de tantas personas. A ver, es que el asunto es el siguiente. En el trazo principal, por ejemplo, hay personas que han entrado, hemos podido entrevistar personas ancianas, y dice que han entrado sus parientes. Entonces, es muy probable que hayan entrado, ¿no? Pero básicamente la cuestión de los tesoros y todo eso es un poco complejo. ¿Por qué? Porque ha habido expediciones, hay contratos con maestres españoles ya, o sea, gente, ¿no? Que han entrado a saquear, ¿no? Entonces han entrado por este lado, han entrado también por lo que es básicamente San Cristóbal. Entonces, es probable que haya habido alguna cuestión de tesoros, cuestiones de ese tipo, pero en estos tiempos hemos encontrado de que hay accesos. Por ejemplo, hoy día hemos visto un posible acceso con ustedes. Hay otro acceso que está en el Colegio Las Mercedes. Hay otros accesos que han estado en la calle Procuradores.
Miguel Santamaría dice que él no lo vio, él lo inventaron, ¿no? No, él no lo vio. Von Kleingruppen. Wir sind nicht so. Esto. Es el ancho. Este sería la equivalencia del túnel subterráneo. Sí, pero en vez de estar así, estaría así. Claro, sería el espejo, ¿no? Así. A la inversa. Ajá. Así. O sea, es el ancho, ¿no? Es lo que está apareciendo cada rato en los radagramas. Y la parte que techada sería así igual. Sí, así. Por acá está yendo, pues. Früher war das der Opferstein. Heute ist der katholische Altar. Aquí atrás hay una escalera. Sí, pero este es del altar, pero este estaba acá. Kaiser kommt, opfert ein Lamm. Y ha sido retirado, pues. Estos son elementos, según algunos es para hacer amarres, pero según lo que nosotros estamos viendo, que son elementos que sirven para ver sombras. Mira, efectos solares, esto. Estos tetones que están acá son claramente, ¿no? Y si te das cuenta hay una homogeneidad. Entonces, este altar tiene 1,35 m de ancho. ¿Ya? Entonces, similares a estos altares se está registrando esa segunda. Entonces, que está indicando que el mismo objeto que están poniendo aquí también está siendo llevado a diferentes partes, ¿no? Entonces, dentro del estudio que nosotros estamos realizando de lo que es la chincana, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? De que esta estructura estaba aquí, encima. Entonces, esto fue retrocedido después del terremoto de 50, porque estaba afectándose esta estructura circular. Entonces, por este sector de aquí, tiene que haber un ingreso a la chincana, en vista de que la chincana está pasando al costado de esta estructura. La escalera va a llegar a más o menos esa altura. No, o sea, es que esto ha sido retrocedido. Entonces, la historia es de que les han dicho en el altar mayor estaba un ingreso a la chincana. Es cierto, porque justo estaba pegado y por aquí hay un ingreso a la chincana. O sea, estás bien. Lo único que luego estos dos investigadores, Sierra y Paris, van a plantear de que está entrando algo así, ¿no? Pero no es así, sino que está entrando aquí y ellos no están viendo que el trazo está por aquí. Claro. Ya. O sea, dentro de la lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser que la chincana esté acá y vaya algo así? No vas a hacer vamos a ir a otro lado. Pero ellos no están tomando en cuenta este otro trazo. Ellos han pensado que solamente va a ir por ahí. Aquí nos podría indicar usted que se encontraba la figura de Puncho, que era más o menos de unos 80 centímetros de alto, nos dice, ¿no? Ya. A ver, el punchao es una efigie, ¿no? Que está básicamente de unos 80 centímetros de alto. Tiene las orejas largas, tiene la cabeza. Su forma total es una forma itifálica. Y tiene el pene grande, es itifálico también. Y era vestido, y dentro de esta deidad se encontraban las vísceras de los incas. Punchao significa amanecer, el dios naciente, ¿no? El sol. Entonces, era puesto en este altar según las investigaciones que nosotros estamos realizando. Y a la vez, esto viene a ser la parte de la vulva del felino. Entonces, este es un lugar privilegiado dentro de la mitoarquitectura de felino de Cusco, que era un felino femenino. Y estas prósperas. Y eso también nos indicaría que al mover este ídolo para el lado donde usted nos va a llevar, tendría una conexión también en el trazo de esta chincana. El mismo hecho de llevar este elemento masculino por un elemento que es eminentemente femenino, como lo dice las crónicas de que fue hecho en homenaje a la esposa de un inca, y los cerros del Cusco tienen los nombres de las esposas de los incas: Anahuarque, Mamá Taojaray, Mamá Simona. ¿Sí?
Entonces, quiere decir que también se está realizando un connubio, una fertilidad de la tierra. ¿Había forma de aquí mismo ir a la Chincana desde este sector? Es muy probable que en este sector haya habido una entrada. Por eso que el abad les dice a estos dos investigadores, a París y Sierra, que hay una entrada por el altar. Ya, luego Anselmo Pi hace las excavaciones y no encuentra nada, pero ¿por qué él busca para adentro, no busca para afuera? Acá al andén. O sea, de la esquina del colegio está entrando hacia este andén. Y obviamente hay una entrada pues acá. ¿No? Que eso es lo que hay que arrastrar, pero está entrando al espacio del Coricancha, ¿no? Ese trazo está viniendo por Loreto. El grado por Loreto. Y va paralelo a la calle Procuradores. Baja por la calle Coricalle. Listo, porque bueno, complementando un poco entonces el reportaje de Panamericana, el microondas. Cuéntanos esa historia, por favor. Mira, en aquel entonces, para 1982, Panamericana Televisión era el único canal que se tenía en Cusco. Y llegaba las cintas, llegaban desde Lima en avión y la noticia llegaba pues, un día tarde. Y había el programa, ¿no? 24 horas, si no me equivoco. Y muchas noticias, ¿no? Que se daba. Entonces, en ese sentido es que Panamericana hace una política de integración nacional. Y hasta había un reportaje integrando los territorios, algo así del Perú. Y ya tenía el microondas, ¿no? La microondas. Entonces es así que el año 85 hacen una transmisión aquí, desde el Coricancha, mostrando la Chincana. Entonces abren una puerta que estaba aquí, abren una puerta, ingresan y enfocan al vacío y estaba efectivamente un pasaje, ¿no? Entonces eso es, y luego fue tapado, ¿no? Después del 85 fue tapado y o sea, fue tapado y después nadie más ha vuelto a entrar, ¿no? Y las excavaciones que se han realizado por varios exploradores ha sido básicamente en el altar principal, han ubicado en varios lados, ¿no? Pero todavía nadie ha excavado aquí. Entonces, nosotros hemos hecho todo un estudio con georradar de aquí para adelante, y ahí es donde está viéndose el pasaje. Ahora, la existencia de este lado de la Chincana, de este ingreso por aquí, fue conocido por el doctor Manuel Chávez Bayón. En el año justamente 2000 antes de su fallecimiento, él nos indica que estaba aquí debajo de este camino, nos pusimos afuera y nos indica está aquí debajo, ¿no? Entonces que había que buscar, ¿no? Y también en su taller días antes de su fallecimiento también nos los dijo, ¿no? Ahora, hay otro ingreso que está por aquí, por el altar principal, pero está más atrás. O sea, ¿no? Si ahora nos damos cuenta ha sido retrocedido, ¿no? El altar mayor por el terremoto, entonces está más allá, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los buscadores han comenzado a buscar, hay un planteamiento que viene así, una chincana viene así, ¿no? No es así, sino que uno está saliendo ahí y otro está saliendo aquí, ¿no? Ese es el tema. Ahora, este es un templo eminentemente, o sea, si bien es cierto, es la parte de la vulva del felino que lo que estaba planteando, pero el elemento que se encontraba aquí era masculino, que era el punchado. ¿Qué hay abajo? Las bases del templo inca. Las bases del templo inca están aquí, Sí. aquí abajo. Y hay varias de esas trampillas Hay varias trampillas ahí. que están estudiadas. Ahora, no nos llegaste a decir, también aquí en el Coricancha, lógicamente como en varias iglesias en Lima, en Arequipa, hay catacumbas, Criptas. criptas. Criptas que están asociadas a los altares. Criptas, me dijiste indígenas. Hay algunos casos son los indígenas que están pagando para enterrarse en el templo católico. Cuando la fe sobrepasa la razón, es un milagro. Cuando la realidad supera la ficción, es incomprensible. Cuando la ciencia no encuentra una respuesta, el horizonte entre lo inexplicable y lo imposible desaparece. Matergia, realismo fantástico con Rafa Mercado.